En este vídeo vamos a conocer qué es el método científico, sus principales pilares, así como las etapas de las que consta. El método científico es una herramienta que usan los científicos para formular leyes o teorías sobre el funcionamiento de algún fenómeno natural. O dicho de un modo más técnico, y según el Oxford English Dictionary, el método científico es un método o procedimiento que consiste en la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de las hipótesis planteadas. En definitiva, que éste se apoya en dos pilares, la reproducibilidad y la refutabilidad. La primera significa que el experimento se puede repetir en cualquier lugar y por cualquier persona, mientras que la segunda significa que toda propuesta científica debe ser susceptible de ser refutada o desmentida. Dicho método consta de 5 fases. La primera es el planteamiento de un problema. A continuación viene la formulación de la hipótesis. La fase 3 consiste en la experimentación. Acto seguido, el registro y análisis de datos y por último las conclusiones. Vamos a conocerlas todas con mayor detalle. Y empezamos con la primera, el planteamiento de un problema. Pues bien, un ejemplo cualquiera sería el siguiente: ¿qué factores influyen en la cantidad de agua que se evapora en un determinado tiempo de un recipiente expuesto al aire libre? Nosotros creemos que los 3 factores son los de la izquierda, pero evidentemente no estamos seguros, y por consiguiente este sería el problema a resolver. Acto seguido viene la fase 2, la formulación de la hipótesis. Tan solo únicamente después de concluir la fase 1 formularemos una hipótesis diciendo que los factores que influyen en la cantidad de agua que se evapora en un determinado tiempo de un recipiente expuesto al aire libre son la temperatura ambiente, la superficie expuesta al aire libre y el volumen del agua. Y una vez formulada la hipótesis pasamos a la fase 3, la experimentación. Evidentemente, experimentando es como podemos comprobar esta hipótesis, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, rotular y pesar 4 recipientes iguales de 2 litros con los números 1, 2, 3 y 4. A continuación vertemos 1 litro de agua en los recipientes 1, 2 y 3, pero en el recipiente 4 echaremos el doble, 2 litros de agua. Acto seguido tapamos la mitad de la superficie de la boca del recipiente 3. Después ubicamos el recipiente 2 debajo de una lámpara encendida y los otros 3 recipientes en la ventana, al aire libre. Además, tomamos las temperaturas de los diferentes ambientes en los que se encuentran los recipientes y lo último que hacemos es observar los vasos al finalizar el día tomando los respectivos datos. Y una vez hemos planteado el problema, formulado la hipótesis y realizado el experimento, pasamos a la fase 4. Y esta consiste ni más ni menos que en el registro de los datos observados. Pues bien, para comprobar si la temperatura influye en la cantidad de agua evaporada, se comparan los recipientes 1 y 2. En estos, los otros 2 factores permanecen fijos. Para comprobar si la superficie expuesta al aire influye en la evaporación, se comparan los recipientes 1 y 3, y en ellos vemos que la temperatura del ambiente y el volumen del agua no han variado. Y para comprobar si la cantidad de agua inicial afecta a la evaporación, se comparan las experiencias 1 y 4, en las que la temperatura ambiente y la superficie expuestas al aire son iguales. Y por último, en la fila 4 podemos ver el resultado final de la masa del agua evaporada en un cierto tiempo determinado. Pero para un mejor entendimiento de estos datos y siempre estando en la fase 4, estos datos los vamos a analizar en un gráfico de columnas agrupadas. Y estos los hemos dividido en 4 grupos, al igual que las filas de la tabla anterior. En el primer grupo, el segundo vaso estaba expuesto a una mayor temperatura ambiente. En el segundo había 3 vasos más expuestos al aire y el medio tapado era el tercero. En el grupo del volumen de agua, el vaso número 4 tenía un mayor volumen. Y en el cuarto grupo podemos observar los resultados finales del total de masa de agua evaporada en un cierto tiempo. Y ya finalmente, después de realizar todas las fases, concluimos de la siguiente forma. La cantidad de agua evaporada depende de la temperatura ambiente, de la superficie expuesta al aire, pero no depende de la cantidad de agua que haya en el vaso.
Y con esta conclusión podemos decir que hemos pasado correctamente todas las 5 etapas del método científico. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.es.